La noche oscura de la Madre Teresa, un testimonio de fe y duda. En el corazón del siglo XX, la Iglesia Católica presenció la vida de una de las figuras más icónicas de la caridad y de la devoción, la Madre Teresa de Calcuta. Conocida por su incansable servicio a los más necesitados, esta humilde religiosa dejó una marca imborrable en el mundo. Sin embargo, detrás de su aura de santidad y de compasión, la Madre Teresa luchó en privado con una profunda crisis espiritual, una noche oscura que le acompañó durante gran parte de su vida. En este vídeo exploraremos este periodo de prueba en la vida de la Madre Teresa, un testimonio conmovedor de fe y duda que arroja luz sobre la complejidad de la experiencia espiritual. La caridad en acción. La Madre Teresa, nacida como Agnes en 1910 en Macedonia, se convirtió en un símbolo viviente de la compasión y la caridad. Fundó las Misioneras de la Caridad en Calcuta, India, en 1950, y a lo largo de las décadas siguientes, su orden religiosa se expandió por todo el mundo, brindando atención a los más pobres de los pobres, los enfermos, los abandonados, los moribundos. Su caridad, basada en los principios de amor y servicio que Cristo nos dio, atrajo la atención mundial. Recibió innumerables premios y honores, incluido el Premio Nobel de la Paz en 1979. Sin embargo, detrás de la fachada de esta inquebrantable devoción, la Madre Teresa enfrentaba una oscuridad interior que desafiaba su fe. El dilema espiritual oculto. A lo largo de su vida, expresó en cartas personales una profunda sequedad espiritual y un sentimiento de desolación. Se sintió como si Dios se hubiera alejado de ella y experimentó una aguda duda sobre la existencia del Todopoderoso. En una carta escrita en 1957, se dirigió a Jesús diciendo: «Por favor, no me abandones en esta oscuridad». Estos sentimientos eran desconcertantes, dado que esta mujer excepcional había dedicado su vida a servir a Dios a través del servicio a los más necesitados. A medida que se revelaban sus cartas después de su muerte en 1997, el mundo descubrió una dimensión de la Madre Teresa que pocos habían imaginado. La noche oscura en la tradición cristiana. La experiencia de la noche oscura en la vida de un santo místico se ha descrito en la tradición cristiana durante siglos. En esencia, es un periodo en el que un individuo siente una falta de consuelo espiritual y una sensación de abandono divino. Este concepto, desarrollado por santos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, se hizo palpable en la vida de la Madre Teresa. El porqué de la noche oscura. Como ya hemos dicho, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz ambos describieron en detalle las etapas de la noche oscura en sus escritos, diciendo que hay dos aspectos principales de la noche oscura. Primero, noche oscura del sentido. En esta fase, la persona siente una pérdida de consuelo espiritual y la incapacidad de experimentar la presencia de Dios a través de los sentidos y las emociones. Todo lo que antes les proporcionaba alegría espiritual, ahora parece vacío. Segundo, noche oscura del espíritu. Esta fase es aún más profunda y se caracteriza por una sensación de abandono total por parte de Dios. El cristiano puede sentir que Dios los ha abandonado por completo y puede enfrentar dudas profundas sobre su fe y la existencia de Dios. Es importante destacar que la noche oscura no es necesariamente un signo de falta de fe o espiritualidad débil. De hecho, se considera una etapa en el camino de la unión más profunda con Dios, una purificación de la fe y una oportunidad para crecer espiritualmente. A través de esta experiencia de oscuridad y desolación, el cristiano puede llegar a una comprensión más profunda de la dependencia de Dios y una fe más sólida.
Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz enfatizaron que la noche oscura es una etapa necesaria en el camino hacia la unión mística con Dios. Después de pasar por toda esta oscuridad espiritual, la persona puede experimentar una renovación espiritual y una relación más profunda con lo divino. El despertar de las cartas. Después de su muerte en 1997, las cartas privadas de la Madre Teresa fueron reveladas al público. Estos documentos arrojaron luz sobre sus luchas internas y sus momentos de su silencio espiritual. En sus escritos, describió la oscuridad y la sequedad de su alma, llegando a decir que a veces ni siquiera podía encontrar palabras para orar. Estas cartas revelaron una mujer que, a pesar de sus profundas dudas, siguió adelante con su trabajo, sirviendo a los más pobres de los pobres, en medio de su propio sufrimiento espiritual. Sus palabras íntimas ofrecen una visión sincera de su lucha interior y nos recuerdan que la fe, incluso en los santos, puede ser una búsqueda ardua y compleja. ¿Cómo pudo seguir sirviendo? Una pregunta que surge naturalmente es cómo una mujer que luchaba tan intensamente con su fe pudo continuar sirviendo a los más necesitados. La respuesta radica en su profundo compromiso con el servicio y su creencia en que su trabajo estaba en línea con la voluntad de Dios, incluso si no podía sentir la presencia de Dios en su interior. En ese momento, la caridad para ella era una forma de oración. Su capacidad para abrazar el sufrimiento y la desolación como parte de su relación con Dios la convierte en un modelo de perseverancia en la fe, incluso en medio de la duda. Continuó sirviendo incansablemente hasta su muerte, en 1997, sin buscar reconocimiento ni alivio para su propia angustia espiritual. La noche oscura y su legado. El testimonio de la Madre Teresa arroja luz sobre la relación compleja entre la fe y la duda en la vida espiritual. Su experiencia desafía la noción de que la fe siempre debe ser firme y sin fisuras. En cambio, muestra que incluso los santos pueden enfrentar momentos de oscuridad y duda, y que la perseverancia en la búsqueda de la bondad y el servicio puede ser una forma de mantener viva la fe, incluso en tiempos difíciles. Su legado perdura en las obras de caridad y hospitales que fundó, así como en la inspiración que sigue brindando a millones de personas en todo el mundo. En definitiva, podemos decir que la Madre Teresa de Calcuta fue una figura excepcional que dedicó su vida a aliviar el sufrimiento humano, por amor a Dios. Esto lo demuestra el hecho que la Iglesia Católica la ha nombrado santa. Su noche oscura interior, un periodo de duda y desolación espiritual, es un recordatorio conmovedor de que la fe es un viaje, a menudo caracterizado por altibajos. A pesar de sus luchas, su legado de amor y servicio perdura, y su vida sigue siendo un faro de inspiración para millones de personas en todo el mundo. En última instancia, la historia de la Madre Teresa nos recuerda que la fe y la duda pueden coexistir en el camino espiritual de cualquier cristiano, y que la perseverancia en el servicio a los demás puede ser un acto de fe en sí mismo. Su vida es un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la compasión y el servicio, la caridad, puede brillar intensamente. Santa Teresa de Calcuta, rogad por nosotros.